he titulado a esta, Daran me propuso que hablase un poco de lo que a lo mejor sé más o de lo que menos ignoro, que es la filosofía y sobre todo en el terreno de la educación, ¿vale? Que a lo mejor voy a decir a lo largo de este rato cosas que a algunos les van a parecer obvias. Esa es una sensación que se tiene muchas veces con la filosofía, ¿no? Que cuando las oyes, pues dices, bueno, esto era obvio, pero a lo mejor también no te habías parado a pensarlo. Y a veces hay que pararse a pensar lo obvio, ¿no? Entonces, lo que os propongo es un pequeño acercamiento, a una invitación a la filosofía de la educación, ¿vale? Todos los que estamos aquí estamos interesados en la educación, tenemos muchos conocimientos, a lo mejor, de diferentes áreas de la educación, conocimientos científicos, etcétera, pero a lo mejor, puede haber personas aquí a las que no les sirva esta descripción, a lo mejor no nos hemos planteado algunas de esas cuestiones a nivel filosófico, a un nivel, digamos, profundo, último, etcétera. Entonces, lo que os propondría sería, primero, intentar ver por qué es necesaria la filosofía de la educación, ¿vale? ¿Qué justifica que tengamos que saber algo y que sea interesante un acercamiento a la filosofía de la educación? Y lo voy a hacer, pues, enseguida poniendo una serie de ejemplos de los que los filósofos a lo largo de toda la tradición, pero siguen discutiendo hoy en día en torno a la educación, una serie de ejemplos de problemas filosóficos educativos que están ahí detrás de lo que pensamos en educación. Y mi intención era hablar el menor tiempo posible, sin que pueda ser esto un diálogo socrático como me hubiera gustado, porque para eso necesitaríamos más tiempo, etcétera. Entonces, bueno, voy a tener que lanzaros aquí una serie de conocimientos míos, pero voy a intentar abreviar lo antes posible para que pasemos a debatir algunos de esos ejemplos, lo que vosotros queráis, de aquellos que os voy a proponer que son problemas filosóficos de la educación, si alguno de ellos os parece interesante, o cualquier otra cosa que os suscite la charla, pues pasemos a... Tengo que advertir, por tanto, que no voy a hablar de mi filosofía de la educación, ¿vale? Todos tenemos una filosofía de la educación, más o menos implícita, más o menos consciente, y yo tengo la mía, y muy consciente, lo cual no quiere decir que sea correcta, o sea, que sea más correcta que otras, etcétera. Pero no he venido a hablar de mi filosofía de la educación, aunque seguramente también quedará ahí, inevitablemente se me verá el plumero, ¿no? Espero, es un esfuerzo difícil, pero es un esfuerzo que el filósofo tiene que hacer, que se le vea el plumero lo menos posible. Es decir, que sea capaz de valorar tanto los argumentos que apoyan su concepción filosófica, en este caso su concepción filosófica de la educación, como los argumentos que puede tener la concepción más contraria a la suya, ¿vale? Esto es lo interesante, desde mi punto de vista. Aquí tiene que haber un momento de discusión en donde todas las concepciones filosóficas sobre la educación puedan ponerse a discutir y no vengan ya descalificadas a priori algunas. O sea, las otras son incorrectas por sistema, etcétera. No. Eso ya, cuando caemos ya por lo que voy a llamar aquí la ideología que tiene uno, sí, pero el momento filosófico tiene que hacer ese tipo de debate, ¿no? Entonces ahí es difícil porque tienes que salirte de tu propio pellejo, por decirlo así, y ponerte en un lugar que no existe, en un lugar de ninguna parte, pero donde todos tienen capacidad de... Entonces, ¿por qué es necesaria, desde mi punto de vista, la filosofía de la educación? Bueno, detrás de toda concepción y de toda acción educativa que hagamos, lo sepamos o no, seamos conscientes de ello o no, hay preguntas filosóficas y problemas filosóficos y posturas filosóficas, ¿vale? Pueden ser más o menos conscientes. ¿Qué quiere decir que detrás de cada concepción nuestra sobre educación o detrás de cada actividad educativa nuestra hay una filosofía de la educación? Pues quiere decir, más concretamente, que tenemos una concepción más o menos inconsciente de lo que señalo ahí en negrita, que es, en esencia, o dicho de otra forma, qué debería ser, o sea, qué creemos que sería lo correcto en educación, ¿vale? Y eso implica otras preguntas, también típicas de la filosofía. ¿Qué creemos que es el ser humano? ¿Vale? ¿Qué naturaleza tiene, si tiene alguna naturaleza? ¿Qué fines propios tiene, si es que los tiene? Etcétera. Entonces son preguntas filosóficas que, lo sepamos o no, están ahí detrás de nuestra concepción pedagógica. Simplemente habría que rascar mediante preguntas. Si aquí estuviera un Sócrates de verdad,
pues empezaría a preguntar a cualquiera de vosotros sobre vuestras actividades, vuestras acciones pedagógicas y enseguida encontraría vuestros fundamentos más o menos inconscientes ahí. Claro, luego haría lo siguiente, que es por lo que le llevaron a la muerte, ¿no? Que es destruíroslos, ¿no? O desmontaroslos. Eso no lo voy a hacer yo. No, vamos a hacer algo, si queréis, más constructivo, que es ver los diferentes argumentos que pueden tener unas y otras, ¿vale? Por tanto, siempre hay una filosofía detrás de nuestra concepción de la educación y de nuestras actividades educativas, ¿no? Y no es suficiente, como podría parecerle a algunos, con el sentido común, tampoco es suficiente con lo que nos digan las ciencias pedagógicas, la psicopedagogía, la psicología, etc. Y tampoco es suficiente con la ideología que tengamos, según vamos a definir ahora el concepto de ideología. No es suficiente con el sentido común. Bueno, a veces oímos decir, o nosotros mismos podemos decir, bueno, si lo único que hay que hacer es aplicar un poquito de sentido común a esto, ¿no? Si ponemos un poco de sentido común va a funcionar. Bueno, el sentido común, decía Bertrand Russell que el sentido común es el menos común, o el más común de los sentidos, perdón, el más común de los sentidos. También en otro sentido es el menos común de los sentidos. Es decir, el sentido común, cada uno tiene su sentido común, o si queréis, cada grupo social tiene su sentido común. Apelar al sentido común es muy peligroso. Muy peligroso en el sentido de que si apelamos al sentido común ya no tenemos que justificar lo que creemos, porque se supone que ya está justificado, es decir, saltarse el sentido común es de tontos, ¿vale? Pues no. El problema que tiene desde el punto de vista de la filosofía el sentido común, primero que no es tan común, es un hábito que hemos adquirido en nuestra sociedad y tal, pero no es tan común, es decir, no es general. Después de todo eso tampoco tendría por qué ser un problema, porque no todos tenemos que pensar igual, ¿no? Lo peor es que no es lo suficientemente crítico, o no es crítico en principio. El sentido común es acrítico, por tanto es dogmático, en el sentido que decimos los filósofos este término, ¿no? Es decir, que no justifica sus creencias. Es así, es por decirlo así, una especie de fe o de hábito, de manera de vivir, ¿no? Por tanto, no nos vale el sentido común. No es suficiente, esto no quiere decir que no haya que tener sentido común, obviamente. El sentido común es muy útil habitualmente, ¿vale? Pero en la filosofía, sabéis que el filósofo hace una especie de paréntesis, tiene que hacer un paréntesis en el sentido común y decir, bueno, pero esto que estamos diciendo de sentido común, y que además el sentido común no es el mismo sentido común que tenía un egipcio o que tiene un Yanomami ahora. Entonces este sentido común que tenemos, vamos a hacer una pausa y voy a pensar si realmente tiene sentido, pero ya no común, sino argumental. Bueno, tampoco es suficiente con las ciencias de la educación, aunque este es quizá un error más común hoy en día y más difícil de combatir, más interesante si cabe, ¿no? Porque hay mucha gente metida en la pedagogía y profesores, etcétera. Bueno, aquí los profesores se dividen en radicalmente dos grupos: los que piensan que la solución está en las ciencias pedagógicas y los que denostan las ciencias pedagógicas, los que creen que los pedagogos son unos parlanchines que no saben de lo que hablan o que hablan de aquello que no practican, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general, el sentido común científico dice que ¿quiénes nos van a informar de cómo reformar la educación? ¿Qué necesita la educación? Pues bueno, atendamos a las ciencias llamadas humanas y más concretamente aplicadas a la educación, como serían la psicología, la sociología, en fin, ese conjunto que se suele llamar psicopedagogía, ¿vale? Las ciencias pedagógicas, desde mi punto de vista, son fundamentales, son muy importantes. La ciencia, toda ciencia intenta describir los hechos, en este caso sería describir los hechos pedagógicos de todo tipo, en la escuela, en la educación formal y no formal, en todos lugares. La psicopedagogía tendría que describir esos hechos y además el científico intenta encontrar unas leyes lo más universales posibles que describan cómo suceden esos hechos y por tanto nos permite hacer pronósticos, ¿vale? Entonces describe qué está sucediendo en las escuelas, puede pronosticar qué va a pasar si nada cambia, ¿vale? Por tanto los conocimientos científicos son muy importantes. Sin embargo, si nosotros estamos interesados en pensar sobre la educación y en cambiarla, no nos basta con lo que nos digan las ciencias, porque las ciencias no nos pueden decir hacia dónde tenemos que cambiarla. Para eso necesitamos tener una idea de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. ¿Perdona? Es muy relativo, depende
Bueno, concretamente eso que dices es un importante problema filosófico, que no debemos dar por resuelto. Hoy en día es de sentido común que los valores son relativos, pero bueno, la pregunta filosófica es, ¿realmente los valores son relativos o hay valores absolutos? No, eso no es una cuestión que podamos dar por cerrada, ¿vale? Y de hecho, mucha gente, que probablemente estaréis de acuerdo aquí con lo que has dicho, pero nada. No, tu nombre. ¿Eh? Lili. Con lo que ha dicho Lili, la mayoría estaréis de acuerdo, pues sí, lo de los valores es relativo. Sin embargo, al mismo tiempo, seguramente que estáis condenando la ablación del clítoris o que a los niños se les pegue, etcétera. Por tanto, ahí hay una inconsistencia. O puede verse una importante inconsistencia. Por un lado dices que es relativo, con lo cual los valores que cada uno tenga son buenos, pero por otro lado, si no son los que yo comparto, los condeno, ¿vale? ¿Desde qué punto de vista puedes tú condenar unos valores si piensas que realmente los valores no son algo objetivo, sino que es algo que depende de cada uno, ¿entiendes? Por tanto, mira, eso mismo que has sacado está muy bien, porque demuestra que la filosofía de la educación es imprescindible. Si no, nos podemos tragar cosas como que todos los valores son relativos. A lo mejor es verdad que todos los valores son relativos, pero a eso tendremos que llegar después de una discusión filosófica que a lo mejor no acaba, ¿vale? Entonces, bueno, estaría bien que no acabase, por eso, como dicen los médicos, si todo el mundo estuviera sano, yo me quedaría sin trabajo, ¿no? Vivimos de alguna otra forma de que estos problemas no se acaben y estamos interesados en que no se acaben, de cierto modo. Bueno, lo que quiero que veáis, esto es una tesis filosófica interesante y discutible. Todo esto que estoy diciendo lo podemos discutir, es más, lo podemos discutir en el momento ahora, actual, podéis interrumpir, no sería interrumpir, sería participar. Y esta es una tesis fuerte, es decir, la tesis de que las ciencias no agotan las preguntas racionales importantes. Por ejemplo, en educación, los científicos no nos pueden decir qué es correcto o incorrecto en educación. Nos pueden decir cómo funciona tal cosa, qué resultados da y tal, pero qué educación debemos preferir, no nos lo pueden decir. Y esto tiene paralelos en cualquier otra ciencia. Por ejemplo, el que crea hoy en día que los problemas políticos se pueden solucionar con la economía está equivocado, ¿vale? La economía te puede decir qué va a pasar si aplicas determinadas políticas económicas, pero el economista no es político, por supuesto todos somos políticos, pero en cuanto economista no te puede decir esta es la política correcta, como muchas veces se hace falazmente, ¿no? Desde los medios nos dicen, es que esta es la política que hay que aplicar porque es lo que dicen los economistas. Eso es falso. Los economistas no pueden decir cuál es la política correcta, porque para eso hay que determinar a qué medios queremos llegar. Y los economistas estudian los fines, los hechos económicos. De hecho, la prueba la tenéis en que los economistas están también divididos ideológicamente. Hay economistas de izquierda, de derecha, ni lo uno ni lo otro. Entonces, igual, otro ejemplo, por ejemplo, que os cito ahí entre paréntesis, ¿no? La medicina puede conocer perfectamente el proceso de un aborto, de una eutanasia, etcétera, pero el científico, el médico, el fisiólogo tampoco, no puede determinar si es correcto o no practicar el aborto o la eutanasia, ¿vale? Eso es una discusión moral, ética, etcétera, que tendríamos que o llevarla al sentido común, pero ya hemos dicho que no es satisfactorio porque es poco instintivo y es un poco instintivo en el peor sentido de esta palabra, que tiene otros sentidos buenos, y poco reflexivo, y entonces si no tendríamos que llevarlo a una discusión filosófica, ¿vale? Bueno, entonces si no es suficiente ni con el sentido común ni con la ciencia, tampoco es suficiente con la ideología que tengamos. Esto todavía es un error quizás más peligroso, pero todos tenemos ideología, ¿vale? Bueno, aquí estoy llamando ideología, la ideología es una palabra ideológica, entonces es una palabra muy amplia que se utiliza con muchas connotaciones, muchas veces es un término, lo que dirían los filósofos, estos amigos de la Clau, un significante vacío, que cada uno va a utilizar un poco como quiera. Pero, bueno, por definir un poco más concretamente, la ideología sería aquella concepción de la política, de la vida, etcétera, que tenemos cada uno de nosotros, pero, aquí está el matiz, a la cual no hemos llegado necesariamente mediante un ejercicio de reflexión profunda, evaluando los argumentos que hay a favor de ella y en contra de los demás. Muchas veces la ideología la hemos adquirido del medio en el que estamos, de la familia, del entorno sociocultural en que estamos. Es muy raro que una persona tenga una ideología que se salga de su entorno, de la ideología que es propia de su entorno, ¿vale? Entonces, hombre, hay variantes y por supuesto hay excepciones, en las ciencias humanas nada es preciso,
nada es 100%, pero podríamos definir ideología así. Bueno, pues si es así, si identificamos la ideología con ese tipo de creencias que tenemos, incluidas ahí también nuestra visión religiosa. Sí, y quien transita de una ideología a otra sí que da, o sea, sí que evalúa unos objetivos fallidos, supongo, porque muchos van de una transición a otra. Es curioso y paradójico que mucha gente que se mueve de la extrema izquierda salta a la derecha. O sea, quiero decir, al final esas mismas personas también evalúan su propia ideología, ¿no? Efectivamente. Digamos que la cuestión de evaluar tu ideología no es una cuestión de todo o nada. Yo diría que es una cuestión de grados. Hay personas que tienen más racionalizada más evaluada críticamente su ideología, y hay personas que la tienen de forma más espontánea. De todas maneras, el caso de que una persona cambia de una ideología a otra radicalmente, que de joven es de extrema izquierda y se vuelve de extrema derecha o al revés, yo no diría que ha exigido una gran reflexión. Es una persona, desde mi punto de vista, muy tendente a la polarización, a mantener un discurso muy radical, una persona muchas veces incapaz de ver lo que hay de bueno en el otro, y lo que hace es que se pasa del blanco al negro, pero no va a pasar por los colores intermedios, porque los matices para ese tipo de personas no existen. Solo en ese sentido los radicales de un extremo y de otro serían iguales, en otros muchos sentidos son muy diferentes. Entonces sí, efectivamente, si es cuestión de todo o nada, pues sí, hay gente que piensa un poco en su ideología, y de hecho muchas veces practicando su ideología encuentra los problemas que hay en ella, las inconsistencias, y entonces eso le puede llevar o a moderarla o incluso a pasarse al otro extremo, según... ¿Vale? En el caso extremo, os pongo aquí, en que la ideología está muy racionalizada y sometida a crítica y tal, entonces ya la podemos identificar con una filosofía. Entonces yo diría que esa persona tiene una filosofía de vida. Antes yo diría que tiene una ideología. Pero como veis es una cuestión de grado. No sé si estáis de acuerdo. Muy de acuerdo, suficientemente de acuerdo, vale. Pero también eso es... Perdón. Que también cuando el tema de cuando una persona cambia de ideología de manera radical, bueno, de manera radical para mí aquí pasar del PSOE a lo mejor el PP, tampoco hay mucha radicalidad. Eso es una radicalidad en un vaso de agua. Claro, pero a lo mejor gente como la edad de mi padre con 65 años sí que supone más por lo que significaba a lo mejor ser del Partido Obrero Español en un momento y después, pues eso. Entonces sí que veo que a lo mejor, iba a decir en el caso, pero ya lo he dicho abiertamente, mi padre, ese cambio quizás ha sido también por conveniencias económicas. En ese momento, o como trabajador que le conviene más. Bueno, ahí ya está operando, en ese análisis que haces de tu padre ya está operando tu ideología. Claro. Tú tienes una ideología economicista, o muy marcadamente economicista, que es muy típico de la izquierda. Entonces tú dices, bueno, si esta persona... No eres de izquierda, vale. Bueno. Eres economicista en ese sentido, es decir, dices, si esta persona piensa esto, será porque le conviene de alguna forma económicamente, va con su mundo, por ejemplo, de las personas mayores, y dice, bueno, como ellos viven del cotarro ahora y tienen la cosa de puta madre, pues ellos es normal que piensen ahora de forma conservadora, mientras que el que no tiene nada, pues tiene que ser revolucionario. Claro, que quizá también es una forma de justificar que quizá siempre se ha sido así, que no es que se haya cambiado ahora. Pero tú puedes aplicar otras ideologías y sobre todo reflexionar sobre eso y para también. ¿Y si mi padre por lo que ha cambiado es porque la madurez de los años le ha hecho reflexionar sobre ciertas cosas que en la juventud veía de forma muy evidente, pero que han pasado a ser menos evidentes con los años y otras que no eran nada evidentes? ¿Me entiendes? Quiere decir que a lo mejor en él no vamos a hacer una lectura empobrecedora de si esta persona piensa esto porque económicamente va con ello, que también la economía evidentemente va con nosotros, pero hay otros factores a lo mejor. O sea, que puede ser que sea yo la que haya... Evidentemente tú estás haciendo una lectura ideológica, si tú tuvieras otra ideología... Claro, vale. ¿Hasta qué punto esa lectura que tú estás haciendo sea filosófica? Depende de si tú has hecho una reflexión crítica sobre ti misma, de si la lectura que estás haciendo del cambio de ideología de tu padre es sostenible, hasta qué punto, si hay otras lecturas alternativas, etc. ¿Me entiendes? O sea, si has evaluado críticamente tu propia ideología de lectura. Bueno.
Ahí me lío un poco, pero vosotros sois capaces de Yo te quería preguntar porque tú hablas filosofía como algo que ya pasa a ser algo más creencia, algo acrítico, ¿no? Algo dogmático incluso, ¿no? ¿La filosofía? Sí, cuando algo es filosofía de vida lo has denominado así como algo dogmático y acrítico. No, me he explicado mal, no. Algo dogmático y acrítico, en la medida en que algo es dogmático o acrítico, es más ideológico desde mi punto de vista, y en la medida en que es más crítico, es más filosófico. Vale. Uno puede tener una filosofía de vida, yo diría, para reservar las palabras, diría, esta persona tiene una filosofía de vida si detrás de eso, de esa actitud, no hay simplemente una posición que ha heredado de su entorno y tal, sino que hay detrás una reflexión y si yo me pongo a hablar con ella, me puede argumentar, conoce perfectamente o bien los argumentos contrarios, sabe evaluarlos, etc. ¿Sí? Por tanto, aunque sea tu filosofía de vida, Sí. es crítica. ¿Vale? Y en ese punto, ¿dónde pondrías el sentido común? Porque lo has mencionado antes como algo personal casi, o sea, cada uno tiene su sentido como cada uno tiene su madre o su culo. Entonces, ¿dónde pondrías el sentido común en contraposición con la filosofía? Bueno, el sentido común está aquí del lado de la ideología también. O sea, Vale. Podríamos decir que la ideología es un subconjunto del sentido común. ¿Vale? Vamos a ver, para ser claro, lo que estoy intentando es decir que todo lo que no es filosofía no es suficientemente crítico. Todo lo que... Ya, pero no quería ser un pelín más sutil, sobre todo llenar un poco el espacio, pero me he equivocado. Porque, Tengo todavía varias diapositivas. que por lo que entiendo entonces la ideología, la filosofía sería una forma, estás intentando decir, a ver si es así, que como que la filosofía es la ideología puesta en práctica y sería una visión más crítica porque es más coherente. Porque es más argumentada. Que sea puesta en práctica es un tema muy interesante. No, la filosofía realmente no, para ser filosofía, y eso es lo malo de la filosofía desde mi punto de vista, el pero es que no necesita ser puesta en práctica. O sea, uno puede tener una filosofía maravillosa y sin embargo no llevarla a la práctica. Es así. A los filósofos les gusta creer que no, que si uno tiene una filosofía la va a practicar y hombre, es normal, si uno tiene unas determinadas ideas. Pero hay un refrán que dice del dicho al hecho hay un gran trecho y sobre todo a medida que nos vamos a posiciones más, digamos, más generales, más universales, los filósofos se mueven a un nivel bastante abstracto y tal, a veces es incluso difícil conectar ese nivel de abstracción con la vida diaria. Muchas veces al filósofo lo que le cuesta cuando quiere ser activista moral o político es realmente conectar sus ideas con sus actos. Ahí tenéis, yo qué sé, ejemplo típico del siglo XX, el filósofo Martin Heidegger, alemán, fue nazi, pero los expertos en Heidegger no paran de discutir si el nazismo de Heidegger era coherente o no con su filosofía. Y él tampoco lo sabía bien, el propio Heidegger. Y si te lo coges desde el lado político, igual, por ejemplo, un partido político, pongamos Podemos, que es muy ideológico y tiene una filosofía detrás, han leído mucho, pero a pocas personas, desde mi punto de vista, pero han leído mucho, entonces creen que tienen una justificación bastante filosófica de su posición. Sin embargo, a lo mejor se equivocan y su actividad política se puede justificar mejor desde otra filosofía que a lo mejor ellos ni conocen suficientemente bien. Es posible. O sea, que no hay una conexión directa, aunque sería lo ideal, entre filosofía y praxis. Eso es lo malo. Pero bueno, es mejor tener una filosofía de vida y luego aplicarla, por supuesto, se juntan las dos cosas. Sí, pero tampoco hay ninguna filosofía que sea correcta o ninguna que sea errónea, sino que hay como muchos puntos de vista y muchas filosofías diferentes, que también es un poco por la falta de aceptación de la sociedad en sí, el hecho de que no puede cuadrar o el hecho de que haya tanto problema de encajar tipos de sociedades, y es que la gente no tiene aceptación y normalmente pues no sabe escuchar, encajan mucho en lo suyo. Sí, no sé si te he entendido lo último muy bien, pero lo que dices al principio me parece cierto. No hay una filosofía que podamos decir esta es la correcta, ¿vale? Si no, la filosofía estaría ya cerrada, como la aritmética. Hay una aritmética correcta y las que dicen que 2 es impar son incorrectas. Pero en filosofía no hay una filosofía correcta, lo cual no quiere decir que sea algo completamente subjetivo, eso es lo curioso, ¿no?
no hay una filosofía que haya demostrado ser la correcta y que las demás están definitivamente equivocadas, pero todas están comprometidas en intentar justificarse como la correcta. Bueno, Es una religión, ¿no? con la diferencia de que la religión no está empeñada en justificarse, porque lo primero que requiere es la fe. Entonces ya tienes una justificación. Pero el anarquismo, por ejemplo, el anarquismo puro, se relacionaba a la ley natural y a la moral, entonces que cada uno tenga la libertad, o sea, de hacer lo que le dé la gana, entonces luego ponerlo en práctica, pues entonces hay distintas maneras, ¿no? Pero en ese sentido, pues uno podría decir que desde el punto de vista moral, pues cada uno tenga ese derecho, ¿no? Y la soberanía de hacer lo que es correcto es pues lo que no pues impide pues con el derecho de otra persona. Entonces se podría decir que desde el punto de vista moral está bien, pero luego ponerlo en práctica en una sociedad, pues entonces requiere asambleas, se requiere... Quiere decir que los principios están claros y que serían aceptables, pero que el problema surge a la hora de la aplicación, que hay muchas maneras de aplicarlo. Porque luego, claro, si se ponen de acuerdo de que, bueno, en esa sociedad, comunidad, pues vamos a establecer tal, entonces, luego, ¿qué pasa? ¿Vas a obligar que todos en esa sociedad lo hacen? O si uno no lo quiere hacer, pues tiene ese derecho claro, de hacer lo que le dé la gana, pero pues pierde un poco de los beneficios de la sociedad, Sí, ¿no? pero yo creo que ahí el problema está ya, no es solo en el momento de la aplicación, sino que está ya a nivel teórico, que a ti te puede parecer que está todo correcto, es todo coherente, es una visión bella, bonita, verdadera, tiene todo lo como para venderla de Corte Inglés, entonces puedes decir, no, de Corte Inglés no, puedes decir, esta está correcto, y no, a lo mejor hay inconsistencias ahí, que lo que pasa es que luego la práctica las pone en evidencia. Cuando lo intentas llevar a práctica dices, coño, ¿por qué esto no funciona? Ah, pues porque a lo mejor mi concepto del ser humano, por ejemplo, ayer oíamos que en la charla de anarquismo, que el anarquismo lo que quiere es una sociedad sin Estado, sin leyes y tal, donde la gente sea responsable, se sepa gestionar, etc. Pero claro, está partiendo el anarquismo de una lectura correcta del ser humano. ¿Es el ser humano así? Una crítica que se le ha hecho habitualmente es que el anarquismo es una política para ángeles, es decir, para aquellos que no necesitan política. Lamentablemente, los seres humanos también tienen principios de egoísmo, irracionalidades, etc. Entonces, si tú ya a nivel filosófico has partido de ciertos errores o cosas discutibles, no digo que sean errores, ¿vale? A lo mejor son los ciertos. Has partido de cosas discutibles, entonces, aunque tú los hayas dejado pasar, no has visto ahí la inconsistencia, luego la práctica te la va a demostrar. Porque cuando te vas a vivir en comunidad, ves que aquel se aprovecha y no colabora. Entonces, ¿qué dices aquí? Hostia, no hemos conseguido educarle, pero no sé. Entonces, el anarquismo tampoco plantea una solución ideal, el problema siempre va a haber, entonces ahí entran esos errores o más llamados después, bueno, si os parece, sigo un poquito. Bueno, aquí me había preguntado, entonces la filosofía. Bueno, pues la filosofía, tradicionalmente, yo creo que esa definición sigue siendo válida, se define como la búsqueda de una respuesta racional a las preguntas, aquí vienen palabras filosóficas, por la esencia y también por el valor de las cosas. ¿Qué son en esencia las cosas? Los filósofos han ido a preguntas esenciales. Por ejemplo, sobre la realidad, si esto que estamos viviendo es real o no. Esto no es una pregunta científica. El científico da por hecho que esto es real. Entonces utiliza estos hechos, los describe, comprueba si funcionan igual y tal. Pero si ya le haces la pregunta, bueno, pero ¿todo esto que estamos viviendo es real o es una apariencia? Entonces ya es una pregunta que desborda a la ciencia. Tú puedes decir que esa pregunta carece de sentido, lo cual es también una posición filosófica. Pero, desde luego, ya no es científica, ¿vale? Y lo mismo podríamos decir por el valor de las cosas. Tú puedes decir, puedes describir un cáncer, puedes describir un navajazo, etcétera, físicamente, pero si ya dices, y eso es malo, o eso es incorrecto, eso ya has dado un salto mortal ahí desde la ciencia a la moral, a la ética. Y si la ética puede ser racional, es decir, si yo puedo justificar o intentar justificar racionalmente o discutir contigo racionalmente si es malo o no herir a alguien, entonces ya la ciencia ahí no me apoya, porque la ciencia son cuestiones de hechos.
Por tanto, si queremos ser, pasando a la educación, si queremos ser conscientes, realmente conscientes de para qué, en qué y cómo deberíamos vivir y educarnos, necesitamos preguntarnos primero qué somos, ¿no? Os he puesto aquí en griego la famosa frase que Sócrates encontró en el templo de Apolo en Delfos y que la tomó como su mandamiento de vida, ¿no? Nocise auton, conócete a ti mismo, ¿vale? Conócete a ti mismo. Entonces Sócrates decía, tenemos que conocernos a nosotros mismos para saber qué nos conviene hacer y sufrir, hacer y padecer, ¿vale? Si no conocemos qué es la naturaleza humana, no vamos a poder, todo lo que hagamos va a ser desde, pues por ejemplo, si yo no sé lo que es la naturaleza humana y me confundo con otro tipo de seres, voy a hacer cosas que podrían ser adecuadas para esos seres, pero no para nosotros, para mí como ser humano. Una de las respuestas a esta pregunta puede ser, ahora lo vamos a ver, que la naturaleza humana no existe. Pero hasta eso, insisto, es una versión filosófica que habría que discutir y demostrar, ¿vale? Bueno, pues ahora ya he acabado con este rollo, la primera parte del rollo. Y ahora voy a pasar a la segunda parte, espero que sea algo menos rollo, que es algunos ejemplos. Espera, si me salta una diapositiva, bueno, es el título, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, concretamente 5 así rápidamente, o si nos cansamos, no sé cómo vamos de hora. Son las 12, tenemos hasta la 1. Hablo 15 minutillos más o así y ya pasamos al debate. Aunque en todo momento lo que estamos haciendo es muy interesante que debatáis en cada momento. Bueno, una primera cuestión, bueno, he elegido 5 entre infinitas o indefinidas cuestiones filosóficas relacionadas con la educación, porque cualquier aspecto, por muy particular que a ti te pueda parecer, de la educación o de cualquier otra cosa, es discutible a nivel filosófico, creo yo. Pero bueno, yendo así a los grandes bultos, el primer ejemplo, y que todos estos ejemplos creo que son mucho más interesantes de lo que creemos para saber qué pedagogía sostenemos o cuál sostiene el que no piensa como nosotros, ¿no? Es el de si los seres humanos tenemos una naturaleza. Esto en algunas de las charlas que hemos visto por aquí ha salido, ayer salió en una, ¿no? Primero tendríamos que definir el concepto de naturaleza, o sea, de qué es exactamente tener una naturaleza. Muy bien, voy a empezar. Tú eres filósofa, bueno, todos somos filósofos, pero tú hoy nos llevas ahí, el colacao te lo ha removido y... Pero muy bien, pero vamos a seguir una estrategia un poquito más suave, que es empezar... Mañana horchata o alguna cosa. Mañana todos tomamos. O mañana todos tomáis colacao y entonces no paráis. Bueno, vamos a empezar por ejemplos y luego vamos a llegar a eso, ¿vale? Cualquiera de nosotros creo que estaría de acuerdo, aunque bueno, estar de acuerdo todos y en todo es imposible, pero bueno, en esto, por ejemplo, los animales, las plantas, todos los seres del ecosistema hacen lo que hacen, decimos, por naturaleza, ¿vale? Es natural para la planta que si la siembras y el terreno es el adecuado y recibe el agua suficiente, etcétera, pues crezca, eso es natural, ¿no? Hay cosas que son naturales para los seres y cosas que también ocurren por naturaleza, pero son como contranaturales para su propia naturaleza. Por ejemplo, no es de la naturaleza de un caballo nacer sin patas, entonces por eso decimos este caballo ha nacido enfermo. El concepto de enfermedad presupone el concepto de una naturaleza correcta. Ojo, porque puede haber mucha gente que diga no existe ninguna naturaleza del caballo. Bueno, pues entonces no puedes calificar a un caballo de enfermo. Un caballo enfermo es un caballo que no es un caballo con sus propiedades naturales. La naturaleza de las plantas, todos tenemos que investigar cómo es la naturaleza de las plantas para saber cuidarlas, etcétera, saber qué les conviene. Entonces, pensamos que todos los seres naturales tienen una naturaleza, y ahí vamos un poco si quieres una definición, es decir, unas características intrínsecas, es decir, que están ahí. Sí. Los filósofos decían potencialmente, o sea, ahora podemos decir que están prediseñadas, o sea, contenidas en el genoma y que se van a ir desplegando, ¿no? O en la idea de la especie, o como quieras decirlo. Hay unas características que definen a ese tipo de seres y que cuando se desarrollan de esa manera decimos que se desarrollan naturalmente, y cuando no siguen ese camino pensamos que ha ocurrido un accidente, algo contranatural, ¿vale? Sí. Aunque todo en el fondo es natural, todo en el fondo es natural, todo lo que ocurre en la naturaleza es natural, ¿vale? Pero hay una serie de cosas que
para determinados seres consideramos que son naturales de esos seres, y así tratamos a los animales. Yo a mi gato no le pongo a comer cosas que no son de comida de gato, porque no es natural para él. Es que lo que naturalmente tiene que comer es esto, ¿vale? Sin embargo... Ahí, el ejemplo, lo que naturalmente debería comer son ratones y cosas así. Bueno, ¿sabes? es ratones. Tú sabes si yo le pongo ratones a mi gato. Le pongo ratones, pero de... Le dibujo ratones. Yo creo que vamos, yo bajo mi filosofía, no sé, pero esa pregunta está más que resuelta, ¿no? Yo creo que sí. Uf, madre mía. No sé. Eso es ideología. Sí, o sea, yo esa pregunta la veo tan clara y evidente. No, pues ni mucho menos está claro. Ahora lo vamos a ver. No, eso sí. lo veo como muy separada de la psicología. Eso tendría que tener como dos variantes, o sea, la naturaleza física y la naturaleza psicológica. Bien. ¿Y por qué separadas? Los animales también tienen naturaleza psicológica que está conectada con su naturaleza física. La psicología, la psique, sea lo que sea, está en conexión o emerge de la naturaleza de... Fisiológica, en todo caso. Más que física, fisiológica, ¿no? Sí, físico-fisiológica, está un poco distinto, ¿vale? Fisiológica. Sin embargo, con los seres humanos ni mucho menos. Con los seres humanos la pregunta es, ¿tenemos...? Yo lo veo muy claro, o sea, somos seres naturales que lo que tú dices Bueno, pues te voy a es poner un justificar. ejemplo. Lo que pasa es que nuestros hábitos, nuestras conductas nos están llevando un poco Vale, a la entonces contranatura. nuestro- Porque hablo de tóxicos, contaminantes, y pero que lo que tú dices puede que sea un proceso natural, en el sentido de que... Pero fíjate, No. ¿vas a contestar? Sí, a ver, yo... que- Uy, está suscitado ya. Ni siquiera lo he tenido que poner. Pegado, tengo un... Me has creado ahí un revoltijo porque cuando has dicho lo del caballo que nace sin patas es como antinatura, ¿vale? Porque lo natural es que tuviera 4 y yo lo transformo mucho en la educación, pues en todo el tema de la diversidad funcional, Exacto. que ahora se ve mucho que los nenes no... Pero que antes sí que se trataba como que estaban enfermos. Y claro, luego lo transpongo y digo, joder, en el caballo me parece que es cierto, pues lo he dado como premisa, sí, es así, y luego al transponerlo digo, pues no, no es así, joder, digo, ya no me parece bien. ¿Sabes? Entonces me has creado ahí un poco, es natural, Yo, por ejemplo- qué es natural y qué no es natural. Iba ella, creo, y por eso por aquí. De luego- todas maneras, Yo lo voy a ¿qué vas a hacer. hacer luego? Ahora ibas a hablar tú el taller. Sí, El debate pero lo vas a bueno, acabar. si no, a ver, Para los que no... Para los que queremos aprender algo. Pero es que se aprende del diálogo. También se aprende. sí, lo que vamos a hacer, si os parece, vamos a hacer una cosa intermedia, que es lo que yo proponía. Diálogo sin pensar en que el diálogo desborde, sino que aquí hacemos un pequeño diálogo. Sabemos que en una conversación filosófica sabemos que no acaba nunca, por tanto tiene que acabar en algún momento. Entonces, hablamos un poquitín y seguimos. O sea, hacemos una intervención. Todas esas cosas que se nos quedan, en lugar de repetir otra vez nuestro argumento un poquito más refinado, lo dejamos para luego. ¿Tú habías terminado? Sí. Luego te contesto si quieres. Bueno, intento no enrollarme mucho, pero yo, por ejemplo, en eso me planteo, y desde el punto de vista científico, que como el ejemplo, la idea general de que todas las especies, prácticamente su único fin es reproducirse. El hombre, ¿cuál es su fin? ¿Es reproducirse? ¿Y esa es su naturaleza? ¿O es hacer otra cosa? Pero si lo... Claro, pero ahí está, por eso no está resuelto, porque tú no sabes realmente cuál es la naturaleza del hombre. Vale, sí, eso si queréis, os lo voy a contar ahora, porque os voy a contar las diferentes Una opciones. contrarréplica nada más lo del caballo. La contrarréplica es sencilla. Si el origen de la enfermedad, o sea, para mí la enfermedad es algo natural, incluso parte del proceso evolutivo. Es decir, que si el caballo nace así por un tema genético... Otra cosa es que, lo que te digo, acá hay un agente tóxico creado que crea patologías en la naturaleza. Pero un caballo sin pata, que se lo coma a otro, no sé, sería parte del proceso natural. Es parte del proceso O sea, que natural la enfermedad global, pero para el caballo Pero no es para su el naturaleza. caballo, claro, ese No responde a caballo su naturaleza. No puede sobrevivir sin patas. Y- Por eso mismo no puede bueno. reproducirse y ese gen no puede seguir adelante. Vamos a escuchar A Elena. a Elena. Yo tengo una pregunta, pero que se puede resolver después. O sea, podemos crear debate después. Va a ser Y es, ¿quién plantea, quién dice realmente lo que es natural y lo que no es natural? Muy bien. Porque eso es muy relativo también. Para ti puede ser natural, te voy a tutear si no... Por supuesto, gracias. Puede ser natural que un caballo tenga 4 patas, pero es que a lo mejor dentro de ese grupo de caballos
es natural que haya un caballo que siempre te salga con una enfermedad, que lo mismo tiene una pata, que tiene tres, que tiene... Eso también es relativo. ¿Quién juzga eso? ¿Quién dice, oye, tiene que seguir esta naturaleza, tiene que seguir una línea exacta? Relativo también. Vale, luego con estos puntos. Ese debate está en el mismo debate, el que has sacado tú, no me acuerdo tu nombre, Vale, sí, iba a decir, pues sí, o sea que se trata, en mi opinión, o sea, de la capacidad cerebral. Entonces los animales tienen una capacidad limitada, o sea, de elegir ciertas cosas, o sea, por su programación. Sin embargo, el ser humano, entonces tiene una parte natural, o sea, que es para sobrevivir, para reproducir, etcétera, pero en el cerebro tenemos mucha capacidad para ser formateados, programados, o sea, de distintas formas para afectar la manera en que elegimos nuestras acciones en nuestro mundo. Entonces, esa es la gran diferencia. Hay parte natural, pero hay mucha capacidad para programar. Vale, eso es una de las opciones que vamos a ver ahora. Si os parece, todas estas cosas que habéis dicho están ahí en el aire. Este es un posible tema de discusión. Yo había traído 5 ejemplos, pero si nos quedamos en el primero... Es muy interesante. Claro. Necesitamos aquí dos. Bueno, de todas maneras, os había traído aquí un poco para el recordatorio para los que no hayan estudiado mucha filosofía, pues a lo mejor es un recordatorio por primera vez, que no es imposible porque, según decía Platón, aprender es recordar. Por tanto, sería un recordatorio de vuestra preexistencia. Habría tres grandes visiones. Bueno, yo he categorizado aquí en 3 grandes visiones. En la filosofía antigua, me refiero con esto a los grandes filósofos de la antigüedad, como Aristóteles o su maestro Platón, Sócrates, etcétera, los líderes del cotarro antiguo. Pues estas personas decían que, y esto continuó en parte durante la Edad Media también, aunque ya vamos a ver que mezclado con el cristianismo, pero había la visión de que el ser humano sí que tiene una naturaleza humana que en parte comparte con los demás animales. Por ejemplo, tenemos, decía Aristóteles, pues una naturaleza vegetativa que busca la alimentación y tal. Luego tenemos una naturaleza también animal, que además es capaz de sentir. Los animales no se dedican solo a la reproducción, según Aristóteles, sino que tienen una capacidad mayor, que es la de sentir dolor y placer. Por tanto, para ellos el sentido de la vida, digamos que tiene un incremento respecto de, por ejemplo, las plantas, si es que conocemos bien a las plantas y no sienten. Entonces, y por último estarían los seres humanos y otras posibles especies así, extraterrestres, etcétera, que tuvieran la capacidad además de, como decías tú, o la capacidad cerebral o la capacidad psíquica en general, de hacerse preguntas y de plantearse cuestiones que a lo mejor un animal no se puede plantear, y de ahí procederían cosas como la religión, el arte, la política, la filosofía, la ciencia, cosas todas ellas que un animal que otro animal diferente al hombre no haría, ¿vale? Esa sería un poco la visión de que tenemos una naturaleza. Entonces, claro, esto no sé si estáis al mismo tiempo pensando las implicaciones que esto tiene para la educación, luego la vemos, ¿vale? La visión cristiana y en general de las religiones llamadas del libro, o sea, el Islam también y el judaísmo, sobre todo el Islam y el cristianismo, bueno, las religiones que se desarrollaron, digamos, ideológicamente durante la Edad Media, pues estas religiones también creían que los seres humanos tenemos una naturaleza, pero en este caso es sobrenatural. Es una sobrenaturaleza. Sí que teníamos unas características, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero en este caso hay una discontinuidad radical entre nosotros y los animales. Ahora ya no son los otros animales, son los animales. Hay una radical discontinuidad. Entonces tenemos una naturaleza, pero es sobrenatural. Y esto pues, puede al final confundirse con una naturaleza de la que no podemos tener ningún ejemplo a nivel natural, fisiológico, ¿vale? Como veis aquí, naturaleza se está utilizando en 2 sentidos. Natural, lo que llamamos natural, es decir, algún proceso físico, o natural en el sentido ya de tener una esencia. Aquí sería equivalente a tener una esencia, unas características que te definen, ¿vale? Pues según las religiones tenemos unas características definitorias del ser humano, que básicamente son las mismas que decía Aristóteles, pero más sublimes, más separadas de la animalidad. Yo lo que no voy a decir, no quiero defender a nadie que crea en religión, porque yo soy atea y no creo. Y yo cuando veo que la religión dice algo sobre la naturaleza humana, lo veo como que usa la definición de naturaleza humana para cubrir los defectos de las personas. Bueno, pues o para señalarlos, más bien. Sí, o sea, es una explicación más. Eso.
Lo importante para nosotros es que, piensa por ejemplo en las implicaciones que esto tiene para la educación. Para un aristotélico, por ejemplo, o para un platónico, si yo quiero pensar en cómo educar a las personas, primero tengo que ser consciente de la naturaleza humana. No puedo educarle como un perro. El perro es capaz de sentir dolor y placer, pero a lo mejor no es capaz de entender un argumento. Entonces yo no puedo educar a mi hijo, simplemente no puedo utilizar la violencia, por ejemplo. La justificación de que yo no puedo utilizar la violencia con un niño, la violencia emocional, toda violencia es emocional, ¿vale? ¿De dónde se deduce esto? De que la naturaleza humana es algo más que emociones. Tiene emociones, pero tiene la capacidad racional de entender. Entonces, cuando tú tratas a una persona exclusivamente de forma emocional, la estás tratando, como se dice hoy en día, como un objeto, o más bien podríamos decir, pero estás tratando como un animal, como otro animal, como un animal no racional, ¿vale? Entonces es muy diferente que creas esto a, por ejemplo, a que creyeses, como se ha creído, han creído otros filósofos, que los seres humanos somos ante todo emocionales y la racionalidad es un instrumento de la emocionalidad. Entonces aquí es diferente, y la educación va a incidir sobre todo en el carácter emocional, por supuesto va a incidir mejor en el refuerzo positivo que en el negativo, pero al fin y al cabo va a ser va a buscar la recompensa emocional, mientras que para un aristotélico mucho más importante que la recompensa emocional era la recompensa racional, es decir, la justificación racional. ¿Me estáis entendiendo un poco? Sí. Por abreviar voy un poco rápido. Quiero llegar a este punto porque es el que nos interesa. En el tercer bloque he puesto algo que se había dado muy poco en la antigüedad, no se nos hubiera dado. Ahí estaban los sofistas, que fueron unos seres modernos de la antigüedad, pero en la edad moderna ha predominado bastante, habría que hacer un análisis histórico, ideológico de por qué, pero en la edad moderna hay muchas filosofías que piensan que realmente no tenemos ninguna naturaleza, sino que todo es construcción. En nosotros todo es construcción. Puede ser construcción cultural, o puede ser una construcción incluso individual, pero somos construcción, por lo menos en todo aquello que nos resulta importante, valioso, ¿vale? Filosofías así, pues por ejemplo el lema de Jean-Paul Sartre, ¿no? Del existencialismo, la existencia precede a la esencia, decía él. ¿Qué quiere decir? Que yo ante todo existo y luego ya la esencia me la voy a construir, pero yo en principio soy una existencia abierta y lo mismo que me puedo convertir en esto, me puedo convertir en otro. Ejemplos, hoy en día, a la orden del día, la opción sexual. Bueno, pues por eso precisamente hay que distinguir sexo, de género, de opción sexual, etc. El discurso predominante es que eso no es de origen natural, sino que es construido, ¿vale? Es una construcción. Sin embargo, bueno, hay las inconsistencias. Por ejemplo, cuando una persona transexual desde pequeño empieza a decir, yo es que me he sentido desde el principio chica o chico, teniendo unos genitales diferentes. Si se ha sentido eso, entonces ¿qué pasa? ¿Que es que tenía una naturaleza intrínseca de eso? Entonces ya ahí no puede ser construcción. Pero eso a veces va atado a temas hormonales. Si fueran temas hormonales, procederían de la naturaleza, pero los defensores de la mayoría de la ideología LGTBI obviamente no piensa que dependa de temas hormonales, sino que es una opción libre que tú eliges, luego habría que explicar en base a qué la eliges. Yo creo que ahí falta claramente un bloque, por lo menos es en el que yo me muevo, ¿no? En mi filosofía. Yo soy un biocéntrico, ¿vale? Biocentrista total. Y ahí faltaría la de que sí tenemos esencia natural o de naturaleza y que sí nos creamos como seres sociales. Quiero decir, ahí parece que hay una separación entre cultura y naturaleza que no beneficia a nadie. Yo quiero reconocer las dos, o sea, exacto, sencillamente, o sea, somos... Bueno, pero falta un bloque. Lo que pasa es que no me cabía. Se acabó la cortina, entonces... Vamos a ver, yo creo que sí es cierto. Ahí hay una categorización muy fuerte, pero si rascásemos un pelín en tu ideología, ¿sí? Tú dices que eres biocéntrico. Claro, yo creo que somos, o sea, hecho de que la conciencia sea por eso cuando tú has dicho acerca a la divinidad, es un error, o sea, yo tengo ciertos conceptos, he trabajado en mi dimensión. Somos seres naturales, pero al mismo tiempo somos seres culturales. Exacto. Vale. Ahora la cuestión es de dónde ha salido la naturaleza. Pues yo creo que vamos ha salido, o sea, perdón, la naturaleza no. ¿De dónde ha salido la cultura? Nosotros vamos a hacer una observación. Nosotros no somos los únicos seres culturales. Los animales tienen cultura, más o menos, pero tienen cultura. Incluso hay un etólogo que descubrió la cultura de las amebas.
¿vale? Me pareció un poco traído por los pelos, pero tenía su cultura, ¿no? Pero existen rasgos culturales, no solo en todos los mamíferos, sino en muchas aves, etcétera. Hay rasgos culturales, aprenden un canto que no es el de su grupo si lo separas, etcétera. Por tanto, la cultura, y cultura es también, no es cultura el dique del castor, o no es cultura el termitero, etcétera. ¿Es cultura o no es cultura? ¿Es algo artificial o natural? Los seres humanos nos gusta dicotomizarnos, y yo precisamente he hecho esa distinción porque hoy en día hay un discurso muy fuertemente culturalista y antibiologista. Entonces, cuando se habla del sexo, de otras muchas cosas, se dice, no, esto es una construcción puramente cultural. No se nos dice de dónde ha salido la cultura. No se nos dice. Lo puedes buscar. Entiendo, Te lo puedes buscar. Pero yo creo que si lo buscas en el sentido tuyo dirías que la cultura ha salido de la naturaleza, o digamos que es una superestructura natural. Sí, como antropología física. Vale, Sí, es una superestructura natural, pero eso es muy diferente. Pero claro, entonces la cultura procede de la naturaleza. Lógicamente. Bien, entonces en eso estaría completamente de acuerdo contigo, Aristóteles. Aristóteles diría, sí, somos seres naturales, pero como otros seres naturales tenemos sociedad, y la sociedad implica cultura, pero eso no es antinatural. Aquí de lo que estamos hablando es que algo no tiene nada que ver con la naturaleza. ¿Puedes poner otro ejemplo del último? Así como has puesto el de la... ¿El de la sexualidad? Sí, otro ejemplo. Pues sí, por ejemplo, pues las diferencias culturales de una cultura a otra, ¿vale? La diferencia de género, aunque no es exactamente lo mismo, por ejemplo, como los roles de género en las diferentes culturas, ¿no? Bueno, pues el culturalista diría que eso no tiene ninguna base natural, que ha sido estipulado, creado. Ayer mismo el conferenciante que estaba aquí en esta misma sala ayer decía eso, ¿no? Que los fines de la educación los hemos creado, los crea una cultura artificialmente, digamos, es decir, que no estaban en ningún referente natural y han salido, por decirlo así, de la nada de nosotros, ¿vale? Entonces, ahí hay una visión muy importante que cambia mucho nuestra actitud ante la educación. Nuestra actitud ante la educación no va a ser la misma si creemos que tenemos que encontrar una naturaleza que está ahí y desarrollarla como en una planta, que entonces vale la metáfora del jardinero, que decía Aristóteles, yo tengo una plantita y lo que tengo que hacer es que salga su naturaleza. Yo soy un acompañante, entonces favorezco que el terreno donde crece sea el adecuado, etc. Pero todo esto implica que hay una naturaleza humana. ¿Qué pedagogía se sigue si yo no creo que hay ninguna naturaleza humana? Bueno, una posibilidad es la no intervención. La no intervención es decir, como no hay ninguna naturaleza humana, cualquier cosa que yo intente educar va a ser una manipulación, una doma, como se decía ayer, ¿vale? Eso es una cosa muy diferente, porque eso justifica desde mi punto de vista cualquier tipo de pedagogía, incluso la que mete a su hijo en la madrasa o en el grupo fundamentalista católico, y cómo podemos rechazar eso, ¿no? Esa visión. No sé si me estoy explicando o me estoy explicando. Y el hombre como manipulador, transformador, como ser superior, ¿entraría en medio? El hombre te refieres a la persona, ¿no? No como hombre. La Hombre, población, mujer, ¿no? ¿La persona o el varón? Homo habilis. El Homo habilis. Claro, el Homo habilis, si somos naturalistas, creemos que el Homo habilis, o el Homo sapiens, si creemos que el Homo inhabilis, Sí. si creemos que somos naturalistas, si somos naturalistas, pues creemos que eso es un desarrollo natural, un ser más complejo que otros, tal. Ahora, si no creemos en eso, pues la cultura es un añadido completamente diferente al de la naturaleza. Es que no es verdad. Que hay muchos libros que te argumentan perfectamente, vamos, que como la cultura, en parte, es casi un proceso de evolución desde lo natural. No, eso hay algunos que sí, pero hay otros de ideología contraria que te defienden lo contrario. Que todo eso es pura construcción. Eso es una mezcla, entonces es saber qué porcentaje de naturaleza y qué porcentaje... Lo interesante es una mezcla, claro. No. No sé dónde estoy, ¿sabes? Como maestra me crea ansiedad. Bueno, una crisis No te filosófica. digo. Has conseguido. es que ahora estás aquí en cuanto filósofa, no en cuanto maestra. Claro, Cuando salgas de aquí ya vuelves Ha sido a... formación profesional, se viene con terreno. No, por supuesto es una mezcla, pero es una mezcla de naturaleza y cultura, pero es importante pensar si una viene de la otra, o sea, cuál sí, o más Aquí concretamente- medio huevo, ¿quién fue antes? Siempre estamos igual. No, más que eso, si la cultura emana de la naturaleza y por tanto tiene una continuidad con ella. Pero sobre todo,
Si la cultura no procede de la naturaleza, quiere decir que es construible totalmente. Igual que se ha construido esta, se podría construir otra completamente diferente. Por ejemplo, alguien podría decir, es que con un ser humano se puede hacer cualquier cosa. Sartre diría, con un ser humano se puede hacer cualquier cosa. Igual que yo puedo querer ser hombre o mujer, pues puedo querer ser pez o halcón o armario, y puedo serlo. Pero no puedes modificar tu naturaleza. Sí, pero bueno, esa naturaleza es lo que menos cuenta, porque eso es como para... Si yo creo en la construcción de lo importante, de mis valores, ¿qué importa con qué naturaleza haya nacido? Igual que una persona que se considera, si yo me considerara mujer, me cambiaría el cuerpo si quisiera, pues si me considero armario, pues me voy insertando madera y quitando trozos de carne. Preguntar a un psicólogo, ¿no? Preguntar a un psicólogo que un psicólogo no puede decirte lo que es correcto o no para no, eso es correcto, pero es lo que es capaz de hacer con un ser humano, no sabemos lo que puede llegar a ser un ser humano, no sabemos. Ya, pero ¿cuánto se podría controlar a uno? ¿No? Si un psicólogo, o sea, tuviera pues un niño desde muy pequeño y quería programar y podría hacer lo que quiere la gana con ese mente, programarlo para, ¿no? A eso me refiero, si hubiera la oportunidad y se ha hecho. Ese experimento lo estamos haciendo diariamente, porque por ejemplo cuando cogemos a nuestros hijos y los educamos en la igualdad, estamos dando por supuesto que las diferencias de roles masculino-femenino no tienen base natural. Por tanto, estamos haciendo ese experimento. Claro, luego hay una discusión sobre la interpretación de los resultados. Si yo estoy intentando que mi hija juegue con los mismos juguetes que los niños, pero al final no me sale, puedo decir, bueno, el experimento ha fracasado porque la influencia del entorno ha sido mayor que la que yo he podido ejercer sobre ella. Porque como es un experimento no controlable científicamente en un laboratorio, pues... Solo una observación, ¿no? Lo que has dicho de que un hombre puede elegir ser armario, a mí me parece una tontería, un absurdo, como un artefacto intelectual que a poco te lleva. Porque si tú lo analizas un poquito, o sea, para empezar no somos libres, o sea, el libre albedrío en la especie humana no existe. Porque estamos condicionados por nuestros instintos, nuestros deseos, que modifican tus elecciones. Entonces, lo que te quiero decir, y todos esos instintos vienen de forma natural en lo que se ha codificado naturalmente como especie humana. Entonces, mira, tú has visto... Sí, perdón. Sí. Eso, sencillamente yo creo que muchas veces desde el plano conceptual o mental acaban en unos absurdos filosóficos, no hubiera dicho. El absurdo es el aceite del filósofo. Pero no te llevan nada a la... ¿Ves? No, los absurdos... Lo dices tú porque tu ideología. Es absurdo. No, es mi ideología. O sea, ninguna persona puede ser un armario. Sencillamente. Bueno, pero es que ¿tú has visto la película? A ver, he puesto una exageración, pero nosotros lo consideramos... El armario es un ejemplo muy tonto. Pero claro. La transición de negro, por ejemplo, eso es fácilmente explicable igual. O sea, tus instintos, o sea, tú como ser humano, o sea, en tus deseos, en tu genética, está el hecho de que te identificas con otra orientación sexual. No pasa nada. Lo que yo te digo es que tú no puedes ser nada que vaya contra la natura. Tú no puedes contra tu naturaleza. Mira, bueno, sí, pero la orientación sexual es lo que te guste, va ligado también a una serie de vivencias. Pero eso es algo natural. A ver, vamos a ver si os parece... No, voy a recapitular, pero me interesa mucho discutir lo que has dicho de que el armario es un absurdo, porque yo quiero ser armario. Y entonces no me siento... A ver, si habéis visto la película de los Monty Python, de la vida de Brian, sabéis que hay un grupo allí en la Asociación para la Liberación de Judea o tal, y uno de los miembros pues dice, yo quiero ser mujer, quiero tener hijos, les dice en algún momento. Entonces el líder dice, tú lo que quieres es absurdo, tú lo que quieres no es natural, es absurdo. Eso se ha considerado absurdo, hoy ya no lo consideraríamos absurdo. O sea, lo que consideramos absurdo como posibilidad del ser humano ha cambiado en la medida que hemos tenido primero imaginación para proyectar que podemos ser otras cosas y luego capacidad técnica para implementarlas. Si nosotros no pensamos en posibilidades absurdas, no vamos a salir de donde estamos. A una persona... Claro, los sueños siempre son absurdos, pero abren, proyectan otra cosa. Por tanto, ser armario, querer ser armario no es absurdo. Hay mucha gente que dice, es más... Desde mi punto de vista. A una obra de teatro, sí, en su vida. He puesto un ejemplo muy excéntrico, lo reconozco, absurdo. Pero podríamos haber ido por pasos.
Si voy gradualmente y si quiero ser un perro. ¿Por qué no voy a querer ser un perro? Vas a despreciar la naturaleza del perro y yo querría ser un perro. Los indios americanos se identificaban con un tótem hasta el punto de que él era un águila, un oso y adquiría las capacidades de ese ser y era más un oso que una persona. Pues yo puedo querer ser un perro y luego puedo querer ser una lombriz. ¿O por qué no ser una planta? Y si soy una planta, ¿por qué no quiero ser una piedra? Una piedra es algo maravilloso, ser una piedra. Según Freud, nuestra pulsión de thanatos, de muerte, viene de que queremos ser piedra. Queremos retornar a nuestra naturaleza de piedras que fuimos alguna vez. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, o más la piedra porque esa ya no siente, decía Rubén Darío. O sea que no es absurdo querer ser una piedra. Y si no es absurdo querer ser una piedra, no es absurdo querer ser un armario que te ha construido el papá de Pinocho con todo su amor, pues, por ejemplo. Y así tienes un papá con el que identificarte. Me quedan 4 ejemplos. No, que el tercer modelo que has puesto el ejemplo del éxito. Te lo saco no para que te calles, sino para... No, creo que es el más contemporáneo nuestro, ¿no? el marcado por el existencialismo y todo esto. No, de repente el compañero nos ha dicho, eso está bien para una vez de teatro, pero no para la vida, pero quizá tampoco, que la vida tiene mucho de construcción y teatro, ¿no? O sea, este querer como separar la construcción de la... Igual hay... A ver, tú tienes razón, evidentemente. No sé. Es insensato. Sí, sí. No es insensato. No es insensato. O sea, pero... ¿Puedes continuar? Sí. Dejamos el armario. Es que me gustaría a nosotros 4 no marcharme solo con 3 y con el armario puesto. Venga, vale. Esto lo metemos luego en el armario. Bueno, el segundo ejemplo que os menciono, voy a intentar que no nos enrollemos mucho porque en realidad es una variable del primero y de hecho en un primer momento no lo tenía pensado meter, lo he metido aquí como cuña porque ayer estuve en una conferencia aquí donde se habló de los fines y medios y está muy relacionado con lo anterior, ¿no? Entonces, ¿tienen los seres humanos unos fines objetivos que podemos conocer o no, pero que los tienen? Y que por tanto cuando los van desarrollando, digamos que es como dicen los psicólogos, que una persona se va realizando. Cuando un psicólogo dice esta persona se está realizando, debemos entender que detrás está una visión del hombre como la de Aristóteles, según la cual el ser humano tiene innato y potencial una serie de capacidades que se van a ir desplegando, siempre que el contexto lo favorezca o lo permita, se van a ir desplegando. Pero entonces hay una naturaleza con unos fines, los fines del ser humano, ¿vale? Sin embargo, también hay, sobre todo modernamente, una gran tendencia a negar que los seres humanos tengan unos fines concretos. Por ejemplo, que la finalidad, pues para un cristiano, la finalidad de nuestra vida era ser lo más santos posible, de forma que seamos capaces de una visión beatífica después de la muerte, ¿no? Para otros, la visión es el progreso de tener cada vez más Tupperware en mi armario, pues, y quito lo del armario porque no. Por ahí había una mano levantada. ¿Y este? ¿No? ¿Nadie? Vale, pues este si queréis lo saltamos porque es una variante del anterior y sobre todo así llegamos al tercero. El tercero es quizá el que más me interesa en cierto modo durante toda mi historia, mi larga historia de filósofo de la educación, es el que al que más peso le he dado, aunque, y sigo creyendo que tiene un gran peso en lo que creemos de la educación, pero a lo mejor, ni mucho menos es el principal, el único. Nosotros normalmente distinguimos en nosotros diferentes capacidades psíquicas, facultades psíquicas si queréis, y también somáticas, porque esto tiene un reflejo somático, ¿no? Principalmente en la tradición se han distinguido 3. Yo he puesto el corazón y la cabeza porque la versión tradicional de nuestro conflicto interno es... La lógica y los sentimientos. Eso es, la racionalidad o los sentimientos, ¿vale? Evidentemente no hace falta que os diga las implicaciones pedagógicas que tiene que adoptemos una postura u otra, ¿vale? Una postura en que hacemos predominar el lado cognitivo y otra postura en la que hacemos predominar el lado emocional, lo cual no quiere decir que haya que, o es lo uno o lo otro, ¿eh? Es una síntesis, pero interesa ver cuál predomina, porque, por ejemplo, si yo creo una pedagogía de la felicidad, de las emociones, entonces para mí eso es lo primero, lo más importante. Lo que tengo que conseguir es la felicidad. Pero entonces puede haber lugares en donde se me planteen conflictos como ¿y la justicia? ¿Y si para conseguir que el niño sea feliz tengo que mentirle, tengo que sea menos honesto, menos digno, etcétera? ¿Estamos seguros de que la dignidad y la felicidad van siempre juntas en este mundo?
No. Entonces, lo importante es el conflicto. No porque no queramos una síntesis, sino porque si no vemos el conflicto no nos planteamos los problemas. Si yo digo, no, yo quiero la felicidad y voy a conseguir la felicidad, esto es el mundo de la piruleta si no te paras a pensarlo, las complicaciones que tiene, ¿no? Porque... Pero es que la educación cuando eres niño va muy ligada a los sentimientos, pero conforme vas creciendo como que te la intentas ligar más a la lógica. Y llega un momento que supongo que es un poco lo que nos pasa a los adolescentes, que entramos en un conflicto entre lo que sentimos, que representaría nuestra infancia, y lo que consideramos lógico o lo que queremos pensar, que es lo que consideramos que es hacia donde tenemos que ir. Sí, bueno, esto de la expresión de la adolescencia es interesante. No lo había pensado nunca. Sí. Así, en resumen. Sí, y básicamente estoy de acuerdo contigo, con matices. La visión tradicional que tenemos de los niños es que los niños son entes emocionales y apenas racionales, ¿vale? Y al revés, tenemos la visión de que los adultos son entes racionales apenas emocionales. Lamentablemente es más complejo, primero, y afortunadamente es más complejo porque, por ejemplo, como Jorge nos contaba ayer en su taller de filosofía para niños, los niños son capaces de hacerse grandes preguntas filosóficas y no se las hacen solo con intuiciones emocionales, sino con preguntas. Yo he hecho algún taller de filosofía para niños y van preguntas que ya nos podríamos estar haciendo nosotros aquí y se las han hecho con 6 años y 7, ¿vale? ¿Por qué existe algo? ¿Qué es la nada? O sea, cosas así puede sacar un niño. Y eso no exige solamente emocionalidad, sino una gran racionalidad. Y en cuanto a los adultos, por su parte, pues tal vez ojalá fuéramos más racionales. El problema es que también somos muy emocionales, pero de una forma, como no hemos educado las emociones, porque la educación de las emociones ha estado mucho peor vista, mucho menos cultivada a lo largo de la tradición, pues lo que somos es torpemente emocionales. Entonces el problema no es que no seamos emocionales, sino nuestra torpeza emocional. Yo quería meter un tercer personaje ahí, que también en la filosofía ha tenido mucha importancia, la voluntad. ¿Vale? Platón decía que el ser humano es como un carro tirado por 2 caballos y conducido por un cochero, una auriga, y estos 3 personajes eran el cochero, para Platón era el intelecto, la inteligencia, nuestra capacidad de razonar las cosas y decir esto es lo correcto, esto... No solo el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, es decir, que es una vida buena, digna, esto tiene que decidirlo el cochero, pensarlo, lo piensa. Y luego están 2 caballos, un caballo blanco y noble y obediente, que es la voluntad, pero que si nadie le dice nada, no sabe dónde tirar. Y luego está el caballo negro, agresivo, violento, de los deseos, que si nadie le frena, conduce el carro al desastre, ¿no? Esa es la visión un poco platónica. Ahí hay una visión un poco negativa de los sentimientos, vamos a modificar ese aspecto. Entonces vamos a decir que tenemos como 3 grandes capacidades, facultades, ¿no? La de pensar, la de tomar decisiones y la de sentir emociones, ¿eh? Y tenemos diferentes ámbitos de nuestra existencia para cada una de ellas. Del conocimiento se encargan las ciencias y la filosofía. De la voluntad, la política, la ética, etc. Y de las emociones, sobre todo el arte. El arte es la gran educación de las emociones, el gran gestor de esa educación. Bueno, pues aquí el conflicto filosófico es cuál de estas 3 cosas o qué juego hace, ¿vale? Según Platón, por ejemplo, pues un ser humano en el que el cochero de la inteligencia no guiase el carro y se dejase llevar por los deseos, pues iba al desastre, ¿no? Entonces, él tenía una teoría, tomada de su maestro Sócrates, que se conoce como intelectualismo y que dice que, al fin y al cabo, todo lo que hacemos depende de lo que creemos que es cierto. Por tanto, la maldad es ignorancia. Cuando una persona hace algo mal, es porque ignora lo que es bueno. Nadie intenta hacer el mal aposta. Que es una ética que está muy por encima o por debajo de nosotros todavía, ¿eh? Han pasado 2500 años. La maldad es ignorancia. Si nosotros queremos cambiar, y esto yo creo que un educador, o yo personalmente, se me va a ir primero, un educador tiene que compartir esta visión obligatoriamente. Porque si no creemos que la maldad procede de la ignorancia, no podemos educarla, ¿vale? Si todavía creemos que el que está haciendo mal es ignorante de lo que está haciendo, no conoce todas las implicaciones, etc., todavía podemos cambiarlo, educando, ¿vale? Los educadores tenemos que creer en la educación, ¿vale? Sí, parece una tautología, pero no lo es, ¿eh? Esa es la visión del intelectualismo moral. Kant no estaba de acuerdo, por ejemplo. Kant creía que la facultad predominante en nosotros es la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, la razón nos dice una cosa, pero los sentimientos nos dicen otra. Estos 2 personajillos que están aquí a los lados
de la cabeza en los dibujos y al final la voluntad es la que toma la decisión. Entonces, no hay nada bueno más que una buena voluntad, decía él. La voluntad puede ser buena o mala y por tanto no es verdad que toda maldad sea ignorancia. Nosotros a veces sabemos lo que está bien, pero elegimos el mal, creía Kant. Y eso es lo que nos hace culpables. Porque claro, desde el punto de vista platónico no hay verdaderos culpables. Si una persona hace el mal por ignorancia, pues lo que necesita es educación, no castigo. Desde este punto de vista los castigos no tienen sentido. Desde este punto de vista, sí. Todo esto, fijaros las implicaciones que tiene para la educación. Si yo soy un educador intelectualista que quiero introducir el socratismo en mis clases, pues voy a partir siempre del supuesto de que cuando un niño hace algo mal, un alumno, una alumna hace algo mal, y también un adulto, es porque no sabe lo que está bien. Pero ambas filosofías son correctas. Tú puedes tomar una decisión. Son incompatibles. O sea, cuando tú has hecho algo, o lo has elegido necesariamente sabiendo todo lo que creías y has querido hacerlo mejor, es decir, para Platón la voluntad no es libre, es lo que le diga al intelecto. Y sin embargo en Kant sí, lo que haces tú es libre. Entonces lo que te tienen que educar es la voluntad, que es muy difícil de educar, claro, porque si no naces con una buena voluntad, por mucho que te digan, por mucho que te intenten convencer de que esto es lo correcto, tú puedes tener voluntariamente una tendencia al mal y por tanto eso no se puede corregir. Yo es que ahí creo que también es un poco... A ver, yo creo que un niño sí que puede hacer... No comparto lo de que estás diciendo de Platón, porque yo creo que sí que en conciencia se puede hacer algo malo, lo que no creo es que sea natural en el niño. A ver si me explico. No mezclar lo que es natural en el niño, ya de por sí yo no puedo cambiar, a que si solo hace el mal, si desconoce, o sea, por desconocimiento. Yo sí que creo que puede hacer el mal. A ver, el mal es alguien que no te puedo modificar, porque no pienso que sea innato. El mal. El mal. Pues si no es innato, ¿qué es? ¿Aprendido? Sí, y si se ha aprendido, ¿quién lo inventó primero? No sé. De todas maneras, eso lo vamos a... No es que lo inventaran, es que es lo que... El mal es aquello que no consideramos que está bien. ¿Pero qué es lo que Quiere decir que es relativo, que no hay nada bueno ni malo. Hemos vuelto al mismo tema. Sí, pero claro, volvemos si uno... Y otra vez, si uno piensa que el bueno y lo malo es relativo, pues no puede decir que aquello es malo, que Hitler fue malo. Puede decir, a mí no me gusta, ya está. Pero el mal es cultural. Voy a terminar rápidamente. Es verdad. Bueno, pero antes hemos pensado si lo cultural salía de la naturaleza o no. O sea que... bueno, y menciono, voy a terminar ya. La otra opción sería el sentimentalismo, que por ejemplo entre los filósofos fue defendido sobre todo por Hume, pero hoy en día también por muchos filósofos. Según el sentimentalismo o emotivismo, la parte más importante de nosotros son los sentimientos. A lo que tendemos es a la satisfacción de los sentimientos, felicidad o dolor. Como veis, estamos recorriendo 4 o 5 ejemplos. El cuarto, ya vamos terminando, estoy ya deseando que habléis vosotros. El cuarto es, este es súper importante también, yo creo que no se le ha dado ni mucho menos la importancia que tiene en educación, porque determina mucho lo que tú haces en educación. Pero el que tiene una idea sobre esto cree que es tan natural que no se lo plantea. Entonces hay que planteárselo. ¿El ser humano es bueno por naturaleza? ¿Somos buenos por naturaleza? Es lo que acaba de salir ahí, ¿vale? Bueno, todos los seres humanos, todos los seres vivos parece que tienen una tendencia, hemos dicho antes, ¿no? Que habrá sido seleccionada por la selección a lo largo de los años, a buscar lo que les conviene. Confiamos en que un animal sabe distinguir qué cosas puede comer y cuáles no, cuándo tiene que comer y cuándo no. Sin embargo, la cosa cambia cuando pasamos al ser humano, ¿vale? Sabemos que las pedagogías convencionales, y yo creo que incluso se podría dar esto como definición de las pedagogías convencionales, es decir, las que rechazamos, creo que todos los que estamos aquí o la mayoría. Lo que caracteriza a las pedagogías convencionales es el malismo, es decir, la idea de que el ser humano tiende al mal, a no ser que tú lo corrijas. Y eso hace que desde que nazca el pediatra te tenga que decir cuándo le tienes que dar teta o no, cuándo tiene que comer, qué tiene que comer, si se tiene que lavar o no, si tiene que aprender o no, etc. Es una desconfianza básica en que el ser humano, a diferencia de los demás animales, que sí lo saben, el ser humano no sabe lo que le conviene. Entonces ahí está papá y mamá, ¿eh? Las mamás son algo más... pero habría mucho que discutir, ¿eh? Pero desde luego las mamás también obligan a sus hijos a comerse el bocadillo hasta el final,
desconfiando de que el apetito del niño sepa si necesita tanto o menos, les obligan a comer esto, les imponen la moral, etc. Incluso los que van de más alternativos. En esto a veces te encuentras papás muy alternativos, súper dogmáticos y súper malistas, porque creen que la concepción que tienen ellos de la naturaleza humana, de lo que necesita el ser humano, su hijo tiene que asumirla sí o sí, no tiene opción, ¿vale? Entonces, esta es una discusión muy importante, ¿no? Yo creo que las pedagogías alternativas, esta podría ser la definición de pedagogía alternativa, no es una definición, pero es una caracterización muy importante para mí. Las pedagogías alternativas deberían ser, si es que no lo son, deberían ser aquellas que parten del supuesto de que el ser humano tiende al bien por naturaleza, tiende a lo que le conviene por naturaleza y solo por accidente se equivoca. Entonces el educador no tiene que ser alguien que está ahí dictando lo que tiene que hacer el otro, sino que tiene que ser un acompañador, un acompañante de lo que esa naturaleza va pidiendo por sí mismo. Con la diferencia respecto a los demás seres humanos, obviamente, de que los seres humanos no son tan simples como una oruga, que los nace sabiendo todo, sino que los seres humanos, como se ha dicho siempre, pues salimos medio sin cocer del horno. Entonces somos también mucho más dúctiles y podemos equivocarnos por lo tanto mucho más. Sobre esto de... Pero lo de un momentito, es que lo de que tienda al mal, yo no lo termino de ver. O sea, yo entiendo que cuando nuestra especie, por ejemplo, es súper versátil, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que somos, sí. Pues, justamente no tenemos garras, no tenemos elementos especializados, ¿no? Y en parte nuestra evolución por eso ha ido por esos derroteros. Y la pregunta es, si nosotros somos, a fin de cuentas, como individuos, lo que hacemos es ajustarnos al colectivo, ¿vale? Como porque un ser humano aislado no tiene sentido en nuestra especie, somos seres sociales, ¿vale? Justo de eso va el quinto ejemplo. Entonces, tú dices, te tiendes al mal, la respuesta sería, dice, no, tiendes a lo que haga el colectivo. Si los valores del colectivo pueden catalogarse de malos, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, sí, bueno, a veces también, sí, en general el colectivo puede mucho con nosotros, lo cual pues nos daría índice de que es algo cultural, algo social, algo tal. Pero si eso fuera así, nosotros no podríamos salirnos de nuestra cultura. Eso no es así solo. Nosotros podemos hacer una crítica de nuestra cultura y salirnos. Mucho de lo que estamos aquí, estamos haciendo una crítica a una influencia bestial. Yo soy profesor en un instituto de secundaria de la enseñanza pública y tengo que luchar contra los elementos. Si la sociedad fuera, el influjo de la sociedad lo fuera todo, yo estaría perfectamente integrado en eso, estaría funcionando como una pieza más, a no ser que sea una pieza defectuosa, ¿vale? Entonces, no, existe la capacidad crítica. Termino, que ya es muy breve. Bueno, pues ahí os reflejo un poco las cuatro opciones que a lo largo de la filosofía se han distinguido más sobre este tema de la naturaleza buena o mala del hombre. Se suele asociar con Rousseau, que habló del mito este del buen salvaje, ¿no? Rousseau decía que los seres humanos eran perfectamente buenos y vivían en cooperación y tal en la selva, hasta que apareció la primera propiedad privada. Lo jodió todo, lo sabemos. Y a partir de ahí pues nos corrompimos. Entonces de ahí se deduciría una pedagogía en la que al niño hay que dejarle su naturaleza buena, que salga, e influirle lo menos posible. Bueno, Rousseau realmente, el libro que escribió sobre educación, ni mucho menos era así. No era que el niño haga lo que quiera, sino sí que podía hacer bastante lo que quisiera el niño, no la niña. La niña súper fuerte, la niña tenía que aprender a coser, etcétera, etcétera, no, pero el niño podía hacer un poco lo que quisiera, lo que pasa es que iba a cargar con sus consecuencias. Si rompía el cristal, pues se iba a quedar con el cristal roto durante el invierno, entonces no iba a pasar frío. Pero bueno, que no era... El problema del optimismo extremo, si pensamos que también en muchas educaciones alternativas, en muchas visiones alternativas está esta idea de que los seres por naturaleza somos totalmente buenos y tal, y nos han corrompido la sociedad. El problema que tiene esta teoría es quién fue el primer corruptor. Tuvo que ser un ser humano que también era bueno, debería haber sido bueno. Y los demás, ¿por qué se dejaron corromper? Eran buenos. No funciona muy bien esa idea. Es una pregunta, pero ¿ser bueno qué significa? ¿No querer dañar a los demás o que...? Claro, tender al bien por naturaleza, ¿no? Pues ahí sí significaría, claro, depende del concepto de naturaleza que tengas, pero ser bueno por naturaleza, en el sentido de Rousseau, sería pues que tú vivías en armonía con los demás, no querías que prevalecieran tus intereses sobre los de los demás, preferías el bien de la comunidad y que tu bien estuviera integrado en la comunidad para realizar los fines del ser humano, que vete a saber cuáles fueran.
para una persona que crea que los fines humanos son los de una tribu de las que llamamos primitivas, comer, reproducirse, ver la caída de la puesta del sol y salir a cazar conjuntamente, pues ahí estaría. Para que piense que los seres humanos tienen finalidades más grandes, como construir pianos y disfrutar de las fugas de Bach, pues... El tema está en que cuando metes el estatus, ahí es cuando ya el humano deja de ser bueno por naturaleza, ¿no? Porque, como tú has dicho, quiere imponer su criterio, ganar jerarquía, el tema de la propiedad privada también, ya, ¿no? Ha sido un cambio. Eso pasa con los hermanos Sí, pero... pequeños. Si los hermanos pequeñitos se ve muy fácil que el pequeño y el mayor toman teta de su madre, los dos quieren, luchan por mantener la prevalencia sobre la madre. O sea, ellos tienen maldad ese bebé tal, no tiene maldad, tiene. Junto a esas actitudes egoístas, luego también las hay muchas... Ese egoísmo o supervivencia. Claro, estamos hablando de que la bondad y la maldad no es lo mismo que el bien y el mal. O sea, un acto lo que sería un acto de mal puede estar atado a un pensamiento o una filosofía bondadosa, que es lo que muchas veces decimos. Es que no me acuerdo cómo se decía. Tú haces una cosa que a lo mejor a otra persona le parece que está siendo mala, pero tú lo estás haciendo por bondad porque crees que a esa persona le irá bien o crees que es bueno para esa persona, aunque la otra persona no lo vea así. Entonces, yo creo que el concepto de ser bondadoso o ser malvado no se puede mezclar con los actos buenos y los actos malos, porque lo de bondad y maldad sí que no es tan relativo como lo puede ser un acto bueno o un acto malo. Sí, muy bien. Sí, es que es muy difícil luego interpretar si lo que hemos hecho era radicalmente malo o bueno, y claro, ahí entra mucho la casuística. Lo importante, a nivel así abstracto, que luego a nivel concreto surge todo eso, claro. Si lo que he hecho era por maldad o tal. Pero a nivel abstracto es importante pensar si tenemos una confianza a priori en el ser humano, en que básicamente va a tender al bien, y esto da lugar a una pedagogía muy diferente a si pensamos que el ser humano por naturaleza va a tender al mal, como os decía. Entonces creo que eso determina mucho una pedagogía u otra, ¿vale? En la edad moderna predomina bastante el malismo, incluso el pesimismo. El pesimismo es el superlativo del malismo, ¿no? Superlativo, en latín pessimus es el superlativo de malum, ¿no? Entonces el pesimismo, que se asocia con el calvinismo, con el luteranismo también en general, el ser humano es pecador por naturaleza y tal, ha dado esa visión moderna, creo yo, que justifica cualquier intervención de los padres y de los educadores sobre los hijos, y la idea está de que la letra con sangre entra y que quien te quiera te hará llorar, etcétera, etcétera, de educación, ¿no? Esa es la visión malista. Por tanto, un tema que a lo mejor no nos planteamos muy habitualmente, si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, o más bien bueno que malo, como creía Sócrates, o más bien más malo que bueno, pero no totalmente malo, como pensaba Hegel, pues es un tema muy importante que también os sugeriría. Y termino, ya lo dejo, el último ejemplo, no lo voy a desarrollar para no quitar más tiempo. Pero has hablado de los 4 que estaban ahí. Este era el quinto, eran 5. No, esos 4 que había, te has quedado en uno porque ha habido... No, eran 4 opciones: el optimismo radical, o sea, que somos radicalmente buenos, un optimismo relativo, somos buenos pero nos equivocamos, un pesimismo relativo y un pesimismo radical. Y por último, el tema de si somos seres más bien individuos o más bien colectivos. Por supuesto, una vez más, se trata de las dos cosas. Somos seres individuales y vivimos en colectividad, pero para nuestras concepciones políticas y expresamente concepciones pedagógicas es muy determinante si pensamos cuál de estas dos cosas prioriza sobre la otra. Si somos más bien individualistas, por ejemplo, todas las pedagogías liberales, pero también muchas pedagogías de corte anarquista. El anarquismo tiene ahí un problema muy importante, creo yo, que tiene que ver con esto, que es si es más bien, si cree que el fundamento es el individuo o la sociedad, si el individuo es antes que la sociedad y la sociedad es un conjunto de individuos, o si antes es el conjunto y el individuo es por decirlo así, una parte, una creación del conjunto. Y claro, esto da lugar también a teorías educativas muy diferentes, ¿no? Que podríamos llamar pues individualismo y comunitarismo, ¿vale? No lo voy a desarrollar porque creo que ha sido suficientemente más que densa la charla y bueno, gracias a la que habéis estado interviniendo. Entonces los minutos que quedan
que son los que vosotros queráis. Hemos empezado con algo de retraso, así que también si alguien puede, pues se puede retrasar. Es para que discutamos cualquiera de esas cosas que han salido y que os resulten sugerentes. Si ya lo hemos hecho, como ese libre albedrío hemos hablado, cuando tú tenías que hablar, como ya lo hemos hablado todo, ahora ya lo que no tengo para hablar. Qué pesimista. Que no hay para hablar ahora. Soy súper optimista. Lo que pasa es que sé que la mañana es dura y cuando entra azúcar en la mente uno se pone como se pone. Y entonces solo queremos oír, en vez de dejar de escuchar. Ese es mi optimismo. Por ejemplo, algunos educadores como Sócrates decían que se aprende a través del diálogo, con lo cual creo que tiene que haber diálogo y un poco la formación que nos quiera dar el ponente tendrá que partir de su perspectiva, de qué tipo de educación. ¿Sigo una educación súper de habla, pero que escuchen los educandos o permito que tenga lugar el diálogo? Todo enriquece y al final es el que decide un poco y nosotros también decidimos. Podría haber cortado tajantemente y no, pero no ha cortado tajantemente porque supongo que tiene su cabida. Porque le falta autoridad ahí. Me ha falta autoridad para imponer el diálogo. Porque bondadosamente eres de, no sé cómo se llama, Han, cómo se llama. Tienes mucha, no sé cómo llamarlo, humildad. Aparte, mucho no hablarían el resto, en vez de 4 que estamos hablando. Yo te quiero preguntar cómo se ve desde la filosofía de la educación la relación con la educación general, es decir, porque la filosofía queda siempre como aparte, ¿no? Voy a pensar, a preguntarme, a intentar crearme mi burbuja, pero después, ¿crees que tiene que haber una relación directa, por ejemplo, con metodologías, con política educativa, con currículums, con todo esto? ¿O es manipular más? Porque claro, tú puedes elegir. ¿Quién elige la filosofía? Bueno, lo ideal que es, tiene que regir? A ver, yo pienso que la influencia es inevitable. O sea, lo que quería deciros desde el principio es que en lo que nosotros estamos haciendo pedagógicamente, cada uno de nosotros, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, lo que sea, tiene detrás una filosofía de la educación. Lo que pasa es que normalmente no somos conscientes de ella y a veces es incoherente, inconsistente, por tanto merece la pena pensarla. Que el paso sea directo de tener una filosofía de la educación a llevarla a los actos es difícil, pero bueno, D'Alembert decía, los filósofos gobiernan la opinión gobierna al pueblo, por tanto los filósofos gobiernan al pueblo. Bueno, pues de forma así indirecta, la filosofía influye, por ejemplo, hoy nosotros lo que estamos aplicando en educación, pues o viene de personas como Platón y Sócrates, o de Aristóteles, o viene de personas como los ideólogos de la Edad Media, o viene de Lutero y Calvino, y viene de los ideólogos como Rousseau, etcétera, que son filósofos. O sea que lo que pasa es que muchos de nosotros no. Sí que sería buena esa comunicación. Pero todas son válidas, en realidad. A priori todas son igual de discutibles y de argumentables, y se tiene que conocer a todas y respetarlas a todas. Luego tú inevitablemente vas a adoptar más bien una que otra. Claro, obviamente. En realidad todas son válidas, pero las que traen caos y desorden producen lo que producen. Y las que trajo en un par de momentos has hablado de tribus, y has hablado, es que ahora como me toca hablar, voy a hablar. En un par de momentos has hablado de tribus, has hablado de lo que no era educación, cuando los indios o los indígenas o los primigenios estaban ahí, no educaban al niño, le dejaban ser como fuera, comía, cagaba y hacía lo que tenía que hacer y lo hacía donde quería. Ahora la mente, cuando entró, me da igual con filósofos, que con la mente y con la razón, te crea una limitación, y en esa limitación estamos aislados del suelo. Y ahí es donde nos ha creado lo que nos ha creado, esa desconexión. Y en esa desconexión está que tienes que ser como te han enseñado tus padres, tus abuelos, tus tú, pero no como el origen. Como hemos perdido ese origen, para mí entender, para mi sentir, al perder ese origen estamos como estamos, en ese caos. Y ese caos, ahora que sigue siendo caos, es lo que nosotros creemos que es un orden. Que es decir, cuándo hay que hacer una cosa, dónde hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Eso es lo que yo entiendo si voy a ese pasado que está ahí, porque realmente ese es mi origen. Lo demás no es el origen, lo demás es una manipulación de la mente, de la filosofía y de todo lo que nos ha llevado. Para tener esa idea has aguantado bastante bien. Claro que en el sofá es más fácil aguantar. Muy bien. Yo creo que la educación también tendría que ser un poco el derecho a equivocarse y aprender por uno mismo, porque por mucho que te digan si haces esto te va a pasar esto, tú quieras o no necesitas vivirlo, necesitas equivocarte para aprender de ello, y entonces a lo mejor eso es un poco lo que a veces no te permiten equivocarte y a veces sufrir, eres tú quien tienes que sufrir las consecuencias de tus actos
para aprenderlos. Entonces, a veces no es tanto que te tengan que enseñar y te tengan que machacar una cosa, sino que te dejen vivirla por ti mismo y decir, vale, esto es así, y yo lo sé porque lo he vivido, o sea, me lo han enseñado, me lo han avisado previamente, pero yo he necesitado vivirlo para terminarlo de aprender, que es un poco lo que decimos de la naturaleza, lo que dices tú de la naturaleza, que se necesita vivir y dejar un poco de espacio también. Yo lo considero así, porque a veces, aunque nos lo digan, nosotros tendemos mucho a ignorarlo. Entonces, si lo ignoramos, tampoco sirve de nada que nos lo digan. Estoy básicamente de acuerdo con lo que dices, pero fíjate, por matizar, porque el filósofo también tiene que matizar, ¿no? Y meter el dedo en el ojo y tal. Ojo con una falsa dicotomía. O me lo enseñan de forma directiva y coercitiva, o lo tengo que experimentar a golpes. No es una dicotomía perfecta. O sea, no necesitas sufrir las consecuencias de algo si te han enseñado correctamente a pensar sobre ello y tal. Es decir, no necesito tirarme por un barranco. Claro, si me han dicho, no te puedes tirar por el barranco, y pregunto, ¿por qué? Porque te lo mando yo, entonces sí que me tiro por el barranco. Pero si no me lo han enseñado así, sino que me han... Yo creo que es un poco la combinación de ambas filosofías. Claro. Depende de qué casos es más necesario una cosa, sobre todo cuando es tema sentimientos, es más necesario que lo experimentes tú. Y cuando es tema más lógico, es más necesario que te lo enseñen. Y cuando es tema que te lo enseñen, pero que lo experimentes tú. Lo que pasa es que se trata de un experimentar racional, no lírico, no físico, no sensible, perdón. Sí. Yo quería comentar tres cosas, un poco largo, pero bueno. La primera es que me gusta mucho la percepción del compañero, de hecho la comparto. Yo creo que nuestra especie, si lo pensamos... ¿te gusta porque la compartes? Sí, a ver, si lo pensamos, el Homo sapiens de hace 15.000, 20.000 años es el mismo de ahora, salvo por cambios culturales, ¿no? Patrones como la tribu ha pasado de ser tribu a ciudades-estado, la propiedad privada, la invención de la propiedad privada. Hay un montón de rasgos culturales que nos hemos perdido un poco la esencia, ¿no? Un poco... Eso por un lado, y cómo las pedagogías han cambiado mucho, ¿no? Y nos han afectado. Luego, el punto que me gusta mucho el de fines y medios. Yo tengo una percepción, que no sé si la gente la compartirá, yo creo que yo distingo siempre entre naturaleza y cultura, ¿vale? Desde el punto de vista natural, mi percepción es que la vida no tiene un fin, un objeto concreto, salvo autoperpetuarse y adaptarse a las condiciones del medio, cambiantes y fluyendo, ¿no? No tiene ningún, o sea, tú no tienes que conseguir ningún objetivo, o sea, tú no tienes ningún objetivo vital desde la perspectiva natural. Desde la cultural está claro que hemos entrado en la misión vital, ¿no? Te tienes que dar en tu autoconcepto, lo que tú le has dicho, autorrealización, y que tienes que descubrir tus capacidades y el estado de flujo, inspiración y todo eso. Entonces, ahí hay una dualidad que cada uno se sitúe en la que quiera, ¿vale? Yo digo, en ambas. O en ambas, exacto. Yo tengo una postura intermedia. O sea, ¿sabes? Si me muero hoy, he vivido bien, si puedo conseguir mis objetivos, mejor, ¿sabes? Pero que, vale, eso ya... No tendría por qué, necesariamente. O sea, desde el punto de vista biocéntrico, no. Y después, en este punto de individualismo y comunitarismo, también me gusta mucho, porque, no sé, porque tenemos una percepción a veces del individuo, ¿no? Como muy acotada. Como cerrado. Por ejemplo, ahora los psicólogos, te hablo de estudios serios científicos, sí, ¿no? Dicen que la mente no existe, que la identidad no existe. Luego, estudios biológicos dicen que no, a lo mejor el individuo es el sistema que utiliza los genes para autoperpetuarse. O sea, que hay uno... Y realmente, o sea, tenemos unos egos muy grandes, ¿no? Es muy curioso, porque nuestra naturaleza es muy egoica, pero a la vez, sin la comunidad no hay sentido. O sea, y casi un individuo solo pierde esencia, o sea, no es... Todos somos prescindibles. Entonces... Eso es muy interesante para unir de donde empezamos con la naturaleza y los ecosistemas, ¿no? Porque si hablamos de tribus y eso, entonces un respeto o vivir en armonía con la naturaleza, pero sin embargo, pues las culturas de hoy en muchos sitios, sobre todo en occidental, no estamos respetando pues el ecosistema medio ambiente, entonces cualquier especie pues que va a destruir su hábito pues no va a sobrevivir, entonces vamos en contra de nuestra pues, supervivencia. Los objetivos, ¿no? Bueno. Chicos, hay otras cosas que os estaréis perdiendo. Si alguien que está interesado en que le pase la presentación esta o en algún tipo de detalle más concreto, pues puede escribirme al correo
O por Twitter. Por Twitter también el logotipo. Twitter, no me acuerdo cuál es mi Twitter, pero... Sí, Juan Antonio Negre. Se acaba de buscar. Vale, Juan Antonio Negrete. Me llamo Juan Antonio Negrete. Y en Facebook también Juan Antonio Negrete Alcudia, pongo muchas tonterías. Y el correo un poco raro porque es el nombre de un... Se llama Dialéctica y Analogía, como suena, Dialéctica y Analogía, todo seguido, gmail.com. ¿Vale? Muchísimas gracias.